Muy buenas tardes, queridos amigos. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es trasplante antes de la diálisis, trasplante anticipado. Es un tema súper importante porque tiene muchas ventajas. Vamos a entrar de lleno a este apasionante tema de trasplante anticipado. ¿Por qué anticipado? Porque es un paciente que se ha detectado oportunamente el daño renal y que se ha estado cuidando, se ha estado tratando incluso de evitar llegar pronto a un estadio o una etapa 5 del daño renal crónico. Sin embargo, conforme va evolucionando y progresando la enfermedad renal crónica, con antelación se hace un protocolo de estudio para poder así tener la posibilidad del trasplante. Obviamente, si contamos con la bendición de un donante vivo, esta alternativa es la mejor. Es la mejor porque los pacientes tienen muchas ventajas comparados con los pacientes que han estado mucho tiempo en tratamiento de diálisis peritoneal o hemodiálisis. ¿Por qué? Recordemos que los pacientes que han estado mucho tiempo en diálisis o en hemodiálisis han estado teniendo un proceso inflamatorio de todos los órganos internamente. Esta liberación de citocinas y agentes proinflamatorios o favorecedores de inflamación orgánica, sobre todo de los tejidos vasculares, la parte interna de las arterias que se llaman endotelio, y la pared de las arterias se van endureciendo, se van calcificando, y este proceso inflamatorio crónico trae como consecuencia que los órganos y vasos sanguíneos vayan teniendo más lesión. Al tener más lesión, las células endovasculares provocan que haya placas de ateromas o aterosclerosis, y al momento de nosotros hacer un trasplante haya más posibilidad de calcificación, porque aparte de colesterol hay depósito de calcio y de fósforo, que son minerales que no se pueden eliminar a través de la diálisis o la hemodiálisis, o se eliminan pero parcialmente, y por lo tanto estos pacientes, conforme va pasando los meses, los años en estos tratamientos sustitutivos de la función renal crónica, pues estos pacientes van estando con mayor posibilidad de complicaciones en el transoperatorio. ¿Esto qué complicaciones podemos tener? Pues una fractura al momento de pinzar las arterias. Al hacer la anastomosis vascular podemos tener una fractura y hemorragia transoperatoria. Obviamente el equipo quirúrgico, antes de un trasplante se hace el protocolo y vamos a saber que estas arterias se pueden fracturar, y vamos a estar preparados para eso con injertos vasculares o injertos sintéticos. Esto quiere decir puenteos, o realizar un estudio previo al trasplante en el protocolo, donde es una arteriografía para ver las arterias que tantos o en qué segmentos están calcificadas, para saber si podemos hacer la anastomosis vascular en una arteria más gruesa, que es la aorta, o una arteria de los vasos estos que se llaman ilíacos, ilíaca externa. Por lo regular en la ilíaca interna, que es la parte más interna de aquí de los vasos de la pierna, es donde menos calcificaciones se puede presentar a los pacientes, y es ahí donde podemos hacer la anastomosis, pero esto implica mayor riesgo. Por lo tanto, en un paciente que no ha estado con diálisis o hemodiálisis, el proceso inflamatorio interno, las citocinas y los factores proinflamatorios casi no existen. El organismo está fuerte, las arterias están con un tono vascular adecuado. Por eso los pacientes que se trasplantan prediálisis son pacientes que van a recuperarse más rápido, son pacientes que no han tenido disminución en la cantidad de el volumen urinario, y por eso tienen un volumen urinario residual de sus riñones nativos. Todavía orinan, aunque no depuren adecuadamente, pero están teniendo volumen urinario de los riñones nativos, y por lo tanto esto implica también una mejor función del riñón trasplantado. El tiempo de isquemia, o el tiempo que tiene el riñón que se va a trasplantar, si es donante vivo, que es lo ideal. Por eso el trasplante de donante vivo y trasplante anticipado
lo ideal es que sea de donante vivo, obviamente, porque nosotros así vamos a poder tener ese control. Si lo ponemos en lista de espera anticipadamente, pues no sabemos cuánto tiempo pueda estar o en cuánto tiempo pueda llegar el donante fallecido. Y puede ser que dure meses o años, y entonces ya no es un trasplante anticipado, porque el paciente, si ya llega a una etapa 5, él va a necesitar el apoyo de la diálisis. ¿Cuánto tiempo puede estar en diálisis o en hemodiálisis? Lo más recomendado es que, para poder llamarlo anticipado, es que mínimo no haya llegado, que haya llegado a la etapa 5, etapa 4B que se estudió, etapa 5 inicial, o que tenga mínimo 6 meses en diálisis o hemodiálisis. Así podemos decir que es un trasplante anticipado, bien planeado, que hoy en día es lo mejor. Entonces, estos pacientes, si tenemos el donante vivo, tenemos el tiempo adecuado, detectado oportunamente en la etapa 4, vamos haciendo el protocolo, y ya que llegamos a la etapa 5, en vez de la diálisis, hacemos catapixia y mejor el trasplante. Entonces, como ya comenté, las ventajas son muy loables, son muy posibles, y sobre todo son ventajas que impactan en la sobrevida del riñón que se va a trasplantar. Esto quiere decir que entre estas ventajas tenemos más oportunidad de que el riñón que se vaya a trasplantar tenga una mayor sobrevida. Si por lo regular el trasplante de riñón en un paciente que tiene ya 10, 15 años en diálisis o en hemodiálisis, la sobrevida puede ser de unos 15 a 20 años. En un paciente que se hace un trasplante de riñón anticipado, la sobrevida puede llegar incluso hasta los 35, 40, 45 años, porque es un donante vivo, es un organismo no inflamado, y por lo tanto el riesgo de un rechazo es mucho menor, y por eso decimos que la sobrevida es mayor. A lo que vamos es que el trasplante de donante vivo es la mejor opción. El trasplante renal anticipado es la mejor opción, y el punto importantísimo aquí es la detección oportuna del daño renal crónico. Lamentablemente, la gran mayoría de los pacientes que llegan a tener la información o el diagnóstico de insuficiencia renal o enfermedad renal crónica son en una etapa 5, en una etapa muy avanzada, en donde entran directamente a urgencias y ya requieren su catéter de diálisis o hemodiálisis para poder salvaguardar la vida del paciente. Y por lo tanto, en estos pacientes pues ya se perdió un tiempo súper importante, que es el protocolo que se debió haber detectado en una etapa 4 mínimo. Y la gran mayoría de estos pacientes son diabéticos e hipertensos que no tuvieron un control adecuado de su diabetes y su hipertensión, ni tampoco una educación guiada por sus médicos para estar detectando oportunamente la enfermedad renal crónica, estar tratando de evitar llegar a la etapa 5 obviamente, pero cuando ya están llegando a la etapa 5, estudiarlos pronto en protocolo, ponerlos en la lista para trasplante de donante vivo, si tiene la bendición de contar con una familiar, un amigo que sea donante, que sea compatible, y que se lleve a cabo la cirugía de trasplante de riñón anticipado. Entonces hoy en día es la mejor opción. Antes de 1980, con el advenimiento de los nuevos inmunosupresores que han evitado el rechazo y que han impactado en la sobrevida de los injertos y en el éxito de los trasplantes, que podemos decir que de donante vivo puede ser del 95 hasta el 98% de posibilidad de éxito. Antes el trasplante era anecdótico, esto quiere decir que era meramente de tipo de investigación. ¿Por qué? Porque primero se optaba por la diálisis peritoneal y posteriormente la hemodiálisis, y ya cuando no había accesos vasculares, que ya se había colocado catéter de hemodiálisis en su clavia, yugular, las fístulas, en los brazos, en los antebrazos, en las venas femorales, pues ya prácticamente cuando no había opción, ya lo último era el trasplante. Ya para entonces ya era un organismo muy inflamado, muy dañado internamente, que obviamente ese injerto pues tenía una poca sobrevida, y por lo tanto los médicos de aquel entonces pues no creían en el trasplante. Hoy en día es la primera opción en pacientes que van
teniendo o van ingresando a una etapa 5 de la enfermedad renal crónica. Moraleja, aquí son 3 tips. Número 1, si eres diabético o hipertenso, hay que tener un control para evitar llegar a la etapa 5 del daño renal. Número 2, si estás en control y vas avanzando con la enfermedad renal crónica, hay que hablar con la familia para comentarles de la posibilidad de un trasplante, de un donante, porque es la mejor opción si se hace en forma anticipada. Y una vez que te haces el trasplante anticipado, pues la sobrevida impacta con una mayor sobrevida del injerto y de la misma vida, y por eso hoy en día podemos decir que el trasplante viene a cambiar la historia natural de la enfermedad renal crónica. Mi apreciado Raimundo, Stephanie Gaspar, pues estamos en el mes patrio, así que pues está Benito haciendo gala del mes patrio, el mes que adoramos nosotros, porque nos sentimos muy patriotas, orgullosos de México, así por eso como México no hay dos, así que estamos muy contentos y muy felices a disfrutar estas fiestas patrias con la familia. Les deseamos eso y que también les pedimos que nos ayuden a compartir esta información a través de todas las plataformas. Gracias y estamos en contacto y nos despedimos, mi apreciado Raimundo, pero no sin antes decir el eslogan que nace de nuestro corazón, que es que sin donante no hay trasplante. ¡Viva México!